Y si la única forma de hacer que alguien se arrepienta de haberte perdido es dejar de preocuparte. Si lo hacen, la mayoría de la gente se equivoca. Piensan que perseguir, suplicar y demostrar su valía hará que alguien vuelva. Pero eso solo confirma lo que la otra persona ya cree. Que ellos tienen el poder, que ellos son el premio y que tú los necesitas. En el momento en que te detienes de verdad, todo cambia. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que echaste profundamente de menos a alguien? Fue cuando siempre estaba disponible, siempre estaba al tanto, siempre estaba presente en segundo plano. No, los extrañaste cuando desaparecieron, cuando su silencio te obligó a preguntarte, cuando su ausencia te hizo cuestionar si realmente te necesitaban. Esa es la clave. Esperan que sufras, esperan que te derrumbes, esperan que supliques, porque eso es lo que hace la mayoría de la gente. Pero cuando no haces nada, cuando desapareces como si nunca hubieran importado, eso les perturba. El silencio es poder. La ausencia crea dudas, y las dudas son la semilla que se convierte en arrepentimiento. Al principio estaban seguros cuando se fueron, seguros de que siempre estarías ahí, seguros de que, si querían, podían volver. Pero en el momento en que dejas de alimentar su ego, en el momento en que se dan cuenta de que no son tan importantes como pensaban, su certeza se desmorona, y ahí es cuando todo cambia. Aquí es donde tomas una decisión. ¿Dejarás que el desamor te defina? ¿Perderás el tiempo persiguiendo a alguien que ya se ha ido? ¿O te convertirás en la persona que nunca vieron venir? Alguien tan sereno, tan despreocupado, que en su lugar empiezan a cuestionarse a sí mismos. Porque esta es la verdad. La posición más fuerte en cualquier relación, en cualquier situación, es la de menor apego. Gana el que está menos afectado, el que está menos involucrado emocionalmente. Por eso, cuanto más los ignoras, más lo sienten. La gente no valora lo que se da libremente. Valoran aquello por lo que tienen que trabajar. En este vídeo te mostraré exactamente cómo recuperar tu poder utilizando principios del estoicismo y la guerra psicológica. Paso a paso, aprenderás a desprenderte, a reconstruir y hacer que sientan tu ausencia como un fantasma del que no pueden deshacerse. Y al final de esto, no solo serás más fuerte, serás intocable si has terminado de sufrir. Si estás listo para convertirte en alguien a quien lamenten perder. Dale al botón de me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y comenta. Afirmación a continuación. Controlo mis emociones, naturalmente. Ahora comencemos una. Los actos de desaparición cuando menos es más, cuanto menos te ven, más te sienten. Esa es la paradoja de la ausencia. La naturaleza humana anhela el contraste. Solo notamos algo cuando falta. Piensa en la respiración. Tú, no pienses en el aire que te rodea hasta que estés bajo el agua jadeando por él. La atención funciona de la misma manera. Mientras sepan que estás ahí esperando en segundo plano, no tienen que pensar en ti. Pero en el momento en que desapareces en el silencio, en el segundo en que tu presencia se desvanece, lo sienten como una pieza de rompecabezas que falta y que de repente desequilibra todo el panorama. En este momento asumen que te tienen en espera. Creen que si alguna vez quisieran, podrían extender la mano y tú vendrías corriendo. Eso mata cierta intriga. Te hace predecible, y la previsibilidad es el enemigo de la atracción. Pero cuando das un paso atrás, cuando dejas de alimentar el suministro constante de atención que daban por sentado, todo cambia. De repente hay un vacío, y la mente humana odia los vacíos. Se apresura a llenarlos de preguntas, dudas, arrepentimientos. ¿Tomé la decisión correcta? ¿Por qué no han intentado contactar? ¿Han seguido adelante tan rápido? ¿Me equivoqué con ellos? En el momento en que dejas de alimentar su ego, su confianza comienza a resquebrajarse. Ese es el principio de ellos, perder el control. La ausencia es poderosa porque crea escasez, y la escasez crea valor.
Es por eso que las marcas de lujo limitan sus productos. Un Rolex no da la hora mejor que un reloj normal. Vale más porque es raro, porque no todo el mundo puede tenerlo. La misma regla se aplica a ti. Si siempre estás disponible, siempre localizable, tu presencia pierde peso, pero en el momento en que te vuelves escaso, vuelves a ser deseable. Por eso el silencio no es solo una acción, es un arma. Sin mensajes, sin llamadas, sin ver sus historias, sin darle a me gusta a sus publicaciones. Desapareces, y cuando lo haces, sentirán ese cambio como un cuchillo. Podrían actuar como si no les importara. Podrían publicar fotos, reírse, fingir que han seguido adelante. Podrían intentar mostrarle al mundo que están bien sin ti. Pero en los momentos de silencio, cuando nadie está mirando, lo sentirán. Mirarán su teléfono, esperando un mensaje que nunca llega. Echarán un vistazo a sus notificaciones, buscando tu nombre, y con cada día que pasa en silencio, la incertidumbre crece. La gente no se arrepiente de perder lo que siempre ha estado ahí. Se arrepienten de perder lo que pensaban que siempre estaría ahí, pero de repente ya no está. Ahí es cuando las tornas cambian. Ahí es cuando empiezan a preguntarse. Ahí es cuando el arrepentimiento empieza a colarse, lento y sofocante, como una habitación que se llena de humo. La ausencia no consiste en jugar. Consiste en restablecer el equilibrio. Se trata de liberarte de las garras de alguien que pensaba que te tenía controlado. Se trata de demostrar, no a ellos, sino a ti mismo, que tu valor no disminuye porque alguien no lo vea. Porque al fin y al cabo, la posición más fuerte no es la que lucha por ser vista, es la que conoce su valor incluso en las sombras. Dos fríos como el hielo. El poder de no preocuparse por nada hace que alguien se replantee sus decisiones más rápido que la indiferencia. Ni ira, ni tristeza, ni siquiera silencio. El verdadero poder, el control real, no viene de reaccionar. Viene de actuar como si no te importara en absoluto. Mira, las emociones son una ventaja. En el momento en que reaccionas, entregas el control. Si te desquitas, si intentas ponerlos celosos, si analizas en exceso cada movimiento que hacen en línea, pierdes. ¿Por qué? Porque confirmo una cosa. Todavía te importa, y el que más se preocupa es siempre el que menos poder tiene. Pero cuando no les das nada, ni reacción, ni respuesta, ni validación, todo cambia de repente. No saben dónde están. Esperaban que los persiguieras, que te afectaran. Supusieron que te derrumbarías, pero ahora el guión ha cambiado, y son ellos los que se sienten desequilibrados. He aquí una verdad brutal. Cuando alguien sabe que puede tenerte cuando quiera, deja de valorarte. Pero en el momento en que empieza a cuestionar esa certeza, toda su perspectiva cambia. Por eso la indiferencia es el mejor movimiento de poder. Cuando dejas de demostrarles que son importantes, empiezan a preguntarse por qué. Buscarán pruebas de que estás sufriendo sin ellos. Pero cuando no encuentren nada, ni signos de debilidad, ni grietas en la armadura, es cuando empezarán a sentir la pérdida. Piensa en cómo reacciona la gente cuando extravía algo valioso. Primero lo buscan con indiferencia, luego desandando sus pasos, y cuando finalmente se dan cuenta de que podría haberse perdido para siempre, es cuando les entra el pánico. Es cuando les entra la desesperación. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando dominas la indiferencia. No los ignoras para recuperarlos. Los ignoras porque realmente no los necesitas de vuelta. Ese cambio de energía, ese cambio de mentalidad, eso es lo que los vuelve obsesivos. Te pondrán a prueba. Te arrojarán migas de pan para ver si muerdes algo al azar, como una historia vaga. Publicarán un mensaje sin sentido diseñado para provocarte solo para ver si reaccionas. No caigas en la trampa. Cada vez que reaccionas, reinicias el juego. Cada vez que te involucras, demuestras que todavía tienen poder sobre ti, así que no haces nada. Te mantienes frío. Haces que sientan por primera vez lo que es ser irrelevantes, y es entonces cuando empiezan a replanteárselo todo.
3. El cazador se convierte en la presa. Ahora mismo creen que han ganado. Se imaginan que está sentado en silencio, sufriendo, esperando. Solo otra historia predecible que han visto antes. Asumen que, con el tiempo suficiente, te acercarás, harás un movimiento, demostrarás tu valía. Pero ¿qué pasa cuando el guión cambia? ¿Qué pasa cuando, en lugar de perseguir, desapareces? En lugar de demostrar tu valor, te alejas por completo. En lugar de reaccionar, no haces nada. Ahí es cuando empieza el verdadero juego. Al principio no le dan mucha importancia, esperan que rompas, que te comuniques, que les recuerdes que todavía ocupan un lugar en tu mundo. Pero luego pasan los días, luego las semanas, y de repente notan el silencio. La curiosidad se apodera de ellos. ¿Por qué no se han puesto en contacto? ¿Qué están haciendo? ¿De verdad lo han superado? Al principio lo racionalizan. Solo están intentando demostrar algo. Cambiarán de opinión. Pero a medida que pasa el tiempo, la duda empieza a susurrar en su mente. ¿Los juzgué mal? ¿Me equivoqué sobre su valor? ¿Por qué no reaccionan como esperaba? Y aquí la ironía. Esto nunca tuvo que ver con que te echasen de menos. Tenía que ver con que echaran de menos el control, la certeza, la validación que les daba tu atención. Ahora que la comodidad se ha ido, y en el momento en que alguien siente que está perdiendo algo que antes daba por sentado, empieza a buscarlo. Comienza de manera sutil. Una publicación diseñada para llamar tu atención. Un mensaje que no significa nada en la superficie, pero que está estratégicamente colocado para hacerte reaccionar. Y aquí es donde la mayoría de la gente falla, porque en el momento en que muerdes el anzuelo, la persecución se reinicia. En el momento en que te involucras, demuestras que su suposición es correcta. Solo estabas esperando la más mínima señal para volver corriendo. Pero cuando te mantienes frío, cuando no muestras ninguna reacción, cuando avanzas como si nunca hubieran existido, es cuando el miedo se apodera de ti. Ahora no solo te echan de menos, empiezan a cuestionarse si alguna vez te tuvieron de verdad. Empiezan a perseguir la validación que una vez rechazaron. El poder. Cambios dinámicos. Cuanto más alcanzan, más te alejas. Y de repente son ellos los que sienten inseguros. La duda crece, el arrepentimiento sigue, y es entonces cuando empiezan a darse cuenta de lo que han perdido. Pero esto solo funciona si tienes la disciplina de no reaccionar. Eso significa no revisar sus publicaciones, no analizar sus movimientos, no leer entre líneas mensajes vagos destinados a atraerte. Cada segundo que pasas preguntándote qué están pensando, es un segundo robado a tu propio progreso. En lugar de mirar atrás, construyes, avanzas, te elevas, y esta es la verdad. Cuando finalmente se dan cuenta de que te has ido de verdad, es cuando más lo sienten. Es entonces cuando el arrepentimiento se instala, porque nada es más inquietante que darse cuenta de que alguien que una vez tuviste ya no está a tu alcance. Esperaban que esperaras. Esperaban que los necesitaras, pero ahora se preguntan si alguna vez importaron. 4 hielos en tus venas. ¿Cómo manejar el hecho de volver a verlos en algún momento? Ya sea por accidente o por diseño, tus caminos se cruzarán de nuevo. Quizás sea un encuentro casual, quizás sea intencionado. En cualquier caso, este momento es tuyo, no para demostrar nada, no para impresionar, sino para comunicar en silencio una verdad innegable. No eres la misma persona que dejaron atrás. La mayoría de la gente fracasa aquí. Se esfuerzan demasiado, entran con una confianza exagerada, riendo demasiado fuerte, vistiéndose demasiado elegante, presumiendo de sus progresos, con la esperanza de causar impresión. Pero eso es un indicio claro, es aburrido. Quiero que te fijes en mí y confíes en esto. La gente puede sentir cuando estás fingiendo. Pueden leer entre líneas de felicidad forzada e indiferencia fingida. El verdadero movimiento no es actuar como si no te importara. Es realmente no importarte.
Y ahí es donde entra el trato frío, no del tipo que resuma amargura, no el que está mezclado con resentimiento oculto, sino el tipo que dice que ya no eres lo suficientemente importante como para conmoverme. Es un desapego sin esfuerzo, una distancia tranquila y tácita que no necesita ser forzada porque es real. Es el tipo de energía que hace que alguien sienta que nunca te tuvo realmente controlado en primer lugar. Y nada perturba más la mente que eso. Si vuestros ojos se encuentran, acéptalo con neutralidad, sin excitación, sin hostilidad, solo una mirada. De la misma manera que mirarías a un extraño en una habitación llena de gente, sin vacilación, sin impaciencia, solo un momento pasajero. Eso no significa nada más de lo que es. Si intentan entablar conversación, que sea breve, sencilla y totalmente anodina. Sin recuerdos, sin abrir puertas por las que puedan pensar que pueden pasar si preguntan cómo estás. Resiste la tentación de impresionar. Di simplemente que estoy bien, nada más, sin elaboraciones, sin esfuerzo. Cuanto menos hablas, más fuerte se siente tu presencia. Menos energía das, más pesada se vuelve tu ausencia. Ese silencio, esa emoción, distancia, pesa más de lo que las palabras podrían. Les obliga a sentir el espacio que una vez ocupaste, y lo hace sin amargura ni confrontación. No los estás evitando, no estás jugando. Simplemente estás operando en una realidad donde su presencia ya no altera la tuya. Eso es lo que más duele. No el rechazo, no la hostilidad, sino la irrelevancia. Porque ahora, en lugar de asumir que pueden volver cuando quieran, se quedan preguntándose si alguna vez tuvieron acceso real a ti. Y esa es la verdadera victoria. No venganza, no celos, no montar una escena, solo estar tan en paz contigo mismo, tan poco interesado en demostrar nada que se den cuenta. La versión de ti que una vez conocieron. El que los necesitaba, el que reaccionaba, el que se preocupaba demasiado, se ha ido. Reemplazado no por alguien nuevo, sino por una versión de ti a la que ya no pueden llegar. Eso es lo que perdura mucho después de que el momento haya pasado. Eso es lo que les deja preguntándose. Eso es lo que les hace sentir el peso de sus propias decisiones. No se trata de ser frío por el simple hecho de serlo. Se trata de comprender que nunca necesitas demostrar tu crecimiento. Lo encarnas, lo vives, y cuando te vuelvan a ver, esa verdad hablará más alto que cualquier palabra. 5 sombras que persigues. La trampa de la validación. Durante años, creíste que estabas persiguiendo a alguien, buscando su presencia, su atención, la luz que proyectaban en tu mundo. Pero en el fondo, la verdad es mucho más compleja. En realidad, nunca fuiste tras ellos. Perseguías el evasivo resplandor de la validación. Piénsalo un momento. ¿Era realmente a ellos a quienes deseabas? ¿O era la embriagadora ráfaga de sentirse elegido, la electrizante oleada de ser visto y deseado, la emoción de ser admirado, de tener la aprobación de alguien, se convierte en una droga? Y una vez que esa droga se apodera de ti, no persigues a una persona. Persigues la sensación de ser suficiente. Es una trampa sutil, una que la mayoría de nosotros solo reconocemos cuando el espejo finalmente nos muestra el vacío que hemos estado tratando de llenar. La realidad es esta. Cuando te encuentras con el corazón roto, no es simplemente la ausencia de esa persona por la que lloras. Es la pérdida de ese cálido y reconfortante resplandor que te hacía sentir validado. Es como llorar una sombra que una vez bailó en tu pared. Una sombra que nunca existió, independientemente de la luz. Pregúntate a ti mismo, ¿alguna vez te has preguntado por qué, cuando esa persona se aleja, sientes un doloroso vacío? No es simplemente porque alguna vez formaron parte de tu vida, sino porque su presencia era la clave para desbloquear tu propio sentido del valor. Cuando confías en la atención de otra persona para definir tu valor, estás entregando tu poder. Dejas que ellos decidan qué te hace sentir completo. Como dice el refrán, la única aprobación que necesitas
es la tuya propia. Sin embargo, muchos de nosotros pasamos años buscando esa afirmación externa, creyendo que la mirada de otra persona puede validar nuestra propia existencia. Imagina intentar capturar un rayo de sol en tus manos. Cuanto más intentas sujetarlo, más se te escapa entre los dedos hasta que lo único que queda es un calor fugaz en tu piel. Ese calor, sin embargo, no es realmente tuyo. Es un resplandor prestado, algo que desaparece en el momento en que se pone el sol. De la misma manera, cuando persigues la aprobación de otro, te aferras a una ilusión. El brillo que buscas no es algo permanente. Es tan efímero como un rayo de luz que baila en el agua. Cuando te das cuenta de que tu búsqueda no tenía nada que ver con ellos, sino con llenar un vacío interior, se produce un cambio significativo. Empiezas a comprender que la búsqueda nunca tuvo que ver con una conexión genuina. Se trataba de asegurar un sentimiento que te hiciera creer que eras digno de amor y atención. La intensidad de ese anhelo te ciega, y antes de que te des cuenta, estás atrapado en un ciclo en el que tu autoestima está perpetuamente atada a la validación de otro. ¿Y qué sucede cuando esa validación se retira? Te quedas sin nada más que el eco áspero de tus propias inseguridades. Considera la analogía de una polilla dando vueltas alrededor de una llama. La polilla no está enamorada de la llama en sí. Está cautivada por la promesa de calor, luz y energía. Pero si esa llama vacila o se apaga, la polilla se sumerge en la oscuridad, tratando desesperadamente de encontrar el camino de regreso a ese reconfortante resplandor. Sin embargo, al perseguir esa luz, la polilla pierde de vista su propia belleza inherente, su propia capacidad para crear luz interior. Del mismo modo, cuando persigues la validación, pierdes la oportunidad de cultivar la radiación interior que realmente te define. Quizás te hayas preguntado, ¿y si dejara de perseguir este sentimiento? ¿Y si dejara de dejar que mi valor se definiera por la atención de otra persona? Esa pregunta es el punto de inflexión, un momento de claridad en el que finalmente puedes liberarte del ciclo. Cuando decides que ya no necesitas la aprobación externa para sentirte valioso, todo cambia. En lugar de buscar en el exterior una sensación de plenitud, empiezas a mirar hacia adentro. Empiezas a apreciar las cualidades únicas que te hacen ser quien eres, independientemente de la opinión de los demás. Esto no es simplemente un cambio de perspectiva. Es una revolución completa del yo. Cuando inviertes en construir tu propia validación personal, recuperas tu poder. Ya no necesitas medir tu valía en función de los efímeros cumplidos o de la ocasional mirada de aprobación de otra persona. Llegas a comprender que tu valor es inherente, inquebrantable y autosuficiente. Y ahí radica la libertad definitiva, la comprensión de que eres suficiente tal y como eres. Al final, lo que realmente perseguías no era a la persona, sino la euforia de ser deseado, la emoción de saber que importas. El día que dejes de buscar ese aplauso externo, será el día en que descubras tu verdadera fuerza. Te liberas de la interminable persecución y empiezas a irradiar confianza desde tu interior. Te conviertes en alguien cuya autoestima es independiente. Alguien que se mantiene erguido incluso en ausencia de la validación de los demás. Y a medida que aceptas ese poder, descubrirás que el mundo comienza a reflejarte el respeto y la admiración que una vez buscaste desesperadamente. Recuerda, esta validación que viene de dentro es la más duradera. Cuando dejas de permitir que tu autoestima sea dictada por los caprichos de otro, desbloqueas una reserva de fuerza que nadie puede quitarte. Es una lección tan antigua como el tiempo, pero tan revolucionaria como la primera luz del amanecer. El verdadero poder proviene de saber quién eres y de tener la suficiente seguridad en ese conocimiento como para dejar de perseguir a los 6, separarte o morir en un desamor. Solo hay dos caminos:
Aferrarte al dolor y dejar que consuma cada pensamiento o aprovechar ese mismo dolor para forjar un nuevo yo inquebrantable. Cuando la vida te da un golpe, te enfrentas a una dura elección. O dejas que el peso de la pérdida te arrastre, o transformas ese dolor en el combustible para la grandeza. Los antiguos estoicos entendían que la verdadera maestría no consiste en reprimir las emociones. Se trata de aprender a controlarlas. Como dijo una vez Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta es la esencia de una mentalidad estoica. Comprender que, aunque no puedes controlar las acciones de los demás, sí puedes elegir cómo responder. Muchos se encuentran atrapados, obsesionados con cada palabra, cada gesto, cada publicación en línea, viviendo como si cada movimiento de la otra persona dictara su propio valor. Pero seamos honestos. Cada segundo que se dedica a analizar lo que hace otra persona es un segundo robado a la construcción de lo real. Imagina a un marinero en el mar. No puede controlar el viento. Impredecible y salvaje, pero siempre puede ajustar sus velas. El viento está, como las acciones de los demás, fuera de tu control, mientras que tu respuesta, tu disciplina interior, es tu verdadero poder. Cuando dejas de intentar descifrar los motivos de otra persona o de obsesionarte con lo que podría estar sintiendo, ganas la libertad de trazar tu propio rumbo. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo distanciarme sin sentir que estoy renunciando a lo que alguna vez importó? La respuesta radica en cambiar tu enfoque hacia tu interior. En lugar de dejar que el pasado o el comportamiento de otra persona te aten al dolor, empieza a construir una vida definida por tus propias elecciones. Piensa en tu vida como una fortaleza. Cada momento que te dejas arrastrar al drama de otra persona es como colocar un ladrillo débil en tus cimientos, pero con cada acto de desapego reemplazas ese ladrillo por uno de resiliencia y fuerza. Muy pronto, tu fortaleza se erige impermeable a los vientos de la incertidumbre. Hay una ironía innegable en el arte del desapego. Cuando dejas de invertir emocionalmente en alguien que una vez dominó todos tus pensamientos, envías un mensaje poderoso. Ya no eres un cautivo de su influencia. Su capacidad para afectar tu mundo interior disminuye y, de repente, lo que antes parecía un vacío abrumador se convierte en el espacio donde puedes respirar, crecer y evolucionar. Es como un fénix que renace de sus cenizas. Cada final no es una derrota definitiva, sino una oportunidad, la oportunidad de encender un nuevo comienzo. Es natural preguntarse, ¿y si sigo sintiendo dolor? ¿Y si los recuerdos siguen atormentándome? Recuerda que el desapego no consiste en borrar lo que pasó. Se trata de reinterpretarlo. Abraza tus emociones, pero no dejes que te dominen. Cada latido de tristeza es también un latido de vida, una oportunidad para aprender, reconstruir y salir más fuerte. En lugar de ver el mundo a través del prisma de la pérdida, mira a tu alrededor y observa las posibilidades. Cada momento que dedicas a vigilar la vida de otra persona es un momento que podrías dedicar a tu propio crecimiento. Elige invertir esa energía en ti mismo, ya sea aprendiendo una nueva habilidad, yendo al gimnasio o sumergiéndote en una pasión que encienda tu espíritu. Considera la metáfora de un jardín. Si pasas todo el tiempo arrancando malas hierbas y cuidando solo los restos de lo que una vez fue, nunca darás a las nuevas flores la oportunidad de florecer. Pero si despejas el antiguo crecimiento y nutres semillas frescas, tu jardín florecerá eventualmente de maneras que nunca imaginaste. De la misma manera, al dejar de lado la necesidad de controlar la vida de otra persona, creas espacio para que crezca tu propio jardín vibrante e indómito. También podrías preguntarte, ¿es realmente posible dejar de preocuparse por completo? ¿No pierdo una parte de mí mismo si me desprendo? La verdad es que el desapego no consiste en perder quién eres.
Se trata de redescubrir tu propia identidad más allá de la influencia de otro. Es recuperar tu poder y darte cuenta de que tu valor no está determinado por la presencia o ausencia de otra persona. En este viaje, eres tanto el artista como la obra maestra, en constante evolución, aprendizaje y crecimiento. Cuando dominas el desapego, recuperas lo único que realmente pertenece: el control de tu propia mente. En el momento en que dejas de intentar descifrar las acciones de los demás y en su lugar te centras en cultivar tu fuerza interior, te vuelves intocable. Tu vida ya no está definida por acontecimientos externos, sino por el ritmo tranquilo y constante de tu propia determinación. En ese estado, cada prueba se transforma en una lección, cada contratiempo en un peldaño y cada momento de soledad en un santuario de autodescubrimiento. Despréndete o muere no es una llamada al aislamiento, sino una declaración de independencia. Significa negarse a dejar que las fuerzas externas dicten tu paz interior. Significa comprender que, aunque no puedas cambiar lo que hacen los demás, siempre puedes cambiar cómo te sientes y cómo reaccionas. Así que cuando la duda se cuele y los viejos hábitos te llamen, recuerda que el poder de forjar tu destino siempre ha estado dentro de ti. Al elegir el desapego, eliges la vida, rica, resistente y sin ataduras al pasado. Adopta esta mentalidad estoica con convicción y deja que cada decisión reafirme que tu fuerza viene de dentro. Al final, la única persona que puede definir tu valor eres tú, y esa verdad es la más liberadora de todas. 7. ¿Cómo matar su curiosidad? El misterio silencioso. La curiosidad es una bestia salvaje. Ataca la mente cuando no quedan pistas que seguir. Esperan conocer cada detalle de tu vida, ver cada indicio de tu lucha o dolor. Pero, ¿qué ocurre cuando no ofreces nada en absoluto? Cuando cortas el flujo de actualizaciones, silencias tu presencia en línea y dejas que el silencio reine de forma suprema. Ahí es cuando su curiosidad comienza a convertirse en obsesión. Al principio asumen que todo es normal. Esperan que publiques una cita motivadora o compartas un fugaz destello de emoción, una selfie o una actualización de estado, solo para indicar que todavía estás afectado, todavía en el juego. Pero cuando no llega nada, cuando tu mundo se queda en silencio, las preguntas empiezan a surgir. Empiezan a preguntarse qué está pasando realmente. ¿Por qué no se han puesto en contacto contigo? Ese silencio es más potente que 1000 palabras porque deja la historia inacabada. Imagina tu vida como un libro abierto. Cada capítulo que compartes añade detalles a la narrativa que pueden leer. Pero, ¿y si de repente cierras el libro sin esas páginas? Se quedan con un misterio que no pueden desentrañar como un detective sin pistas. Se ven obligados a llenar los vacíos con sus propias suposiciones, y la mente humana desprecia la ambigüedad. Es como si hubieras preparado el escenario para un thriller psicológico, en el que cada detalle que falta se convierte en una fuente de tensión creciente. Piensa en ello como en una escena de película, en la que el héroe desaparece sin explicación. El público se queda al borde de sus asientos, reconstruyendo las pistas en sus mentes. Empiezan a preguntarse, ¿me he perdido algo? ¿Hay un significado oculto detrás del silencio? Del mismo modo, cuando das un paso atrás y dejas que tu presencia se convierta en un susurro fantasmal, sus mentes comienzan a hilvanar historias, a menudo más oscuras y dramáticas de lo que la realidad nunca fue. Hay un dicho famoso que dice: el silencio es oro. En este contexto, el silencio no consiste solo en estar callado. Se trata de llamar la atención sin decir una sola palabra. Se trata de convertir la ausencia en una declaración. Cuando no reaccionas, cuando dejas de actualizar tus redes sociales o de revelar fragmentos de tu mundo interior, les obligas a enfrentarse al vacío. Y en ese vacío, la duda se cuela. Empiezan a cuestionarse. ¿Ya han pasado página? ¿Fui tan importante como pensaba?
Estas preguntas sin respuesta son como semillas que germinan en un enmarañado bosque de arrepentimiento e incertidumbre. Quizá te preguntes, ¿es realmente posible matar su curiosidad sin hacer nada? La respuesta radica en comprender que el misterio tiene su propio poder. Cuando te conviertes en una variable desconocida, cuando te niegas a ser predecible, tu ausencia dice mucho. En lugar de ofrecer señales claras que puedan interpretarse fácilmente, los dejas a su aire, llenando el espacio vacío con suposiciones. Y a medida que sus mentes se apresuran a llenar ese silencio, a menudo llegan a conclusiones más dolorosas que la verdad. Piensa en la imagen de un faro en una tormenta. Durante un tiempo, su luz guía y tranquiliza a los marineros, pero si la luz se apaga de repente, estos se quedan en la oscuridad y su imaginación convierte esa ausencia en todo tipo de escenarios aterradores. Del mismo modo, cuando dejas de transmitir tus sentimientos o dificultades, se ven obligados a imaginar lo que podría estar sucediendo, a menudo asumiendo lo peor. No es que estés jugando deliberadamente, simplemente estás reclamando la narrativa al elegir el silencio en lugar de la desesperación. No se trata de ser indiferente por el simple hecho de ser indiferente. Se trata de reconocer que cada parte de tu historia que compartes voluntariamente es una parte que otros pueden utilizar para tratar de controlarte o predecirte. Cuando proteges tu mundo interior, mantienes el misterio, y ese misterio es una herramienta poderosa. Les obliga a enfrentarse a la incómoda posibilidad de que tal vez nunca te entiendan del todo, y al darse cuenta de ello, el control que una vez creyeron tener comienza a desmoronarse. Hay una paradoja en este enfoque. El mismo acto de desaparecer te hace inolvidable. Cuando dejas que tu silencio hable, cambias las tornas, en lugar de ser visto como disponible y predecible. Te conviertes en un enigma, un rompecabezas que no pueden resolver. Y es este misterio irresoluble el que a menudo hace que tu presencia sea más potente de lo que cualquier exhibición abierta podría ser. En última instancia, el arte del silencio consiste en comprender que no todas las reacciones son necesarias. Al elegir no revelar todos los detalles de tu vida interior, invitas a una curiosidad más profunda y reflexiva, de un tipo que incluso podría llevarlos a cuestionar sus propias suposiciones sobre ti. Y en ese espacio de incertidumbre, tú tienes todo el poder. 8. La maestría emocional, fría como un témpano. La maestría emocional significa no dejar que nadie te vea sudar. Cuando tus sentimientos toman el control, rindes tu poder incluso si crees que ya has recorrido un largo camino. No importa lo fuerte que creas que eres. Si aparece una sola grieta en tu compostura, los que te rodean lo notarán, y una vez que vean ese indicio de vulnerabilidad, sabrán que aún tienen influencia sobre ti. Es como una fortaleza bien protegida. Si una sola piedra se sale de su sitio, toda la estructura se vuelve susceptible de ser atacada. Imagina tu mente como una fortaleza construida sobre la disciplina y el autocontrol. Cada vez que permites que la ira, la frustración o la tristeza estallen. Es como si apareciera una brecha en tu muro que invita a los intrusos, las dudas y las provocaciones de los demás a entrar y minar tu confianza. Cuando alguien intenta irritarte con un comentario provocador o un mensaje inoportuno, te enfrentas a una elección: reaccionar impulsivamente y revelar tu confusión interna, o mantener la calma y tus defensas intactas. Quizá te preguntes, ¿cómo puedo mantener la compostura cuando todo mi interior parece estar a punto de estallar? La respuesta no está en reprimir tus emociones, sino en dominarlas. Como nos enseñaron los estoicos, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. Cuando decides controlar tu reacción, en lugar de dejar que la emoción dicte tus acciones, te vuelves impredecible, y esa imprevisibilidad es un poderoso elemento disuasorio. La gente se inquieta,
Cuando no pueden leerte, esperan una reacción, y cuando no ofreces ninguna, los desequilibra. Piensa en un mar de tormenta. Cuando el agua se agita violentamente, es peligroso zarpar. Pero cuando el mar está en calma, incluso un barco modesto puede navegar con seguridad. Tu control emocional es ese mar en calma. Significa que cuando otros intentan provocar agitación, ya sea con un comentario burlón o una provocación sutil, se encuentran con una superficie tan lisa que sus esfuerzos resultan inútiles. Cada vez que te resistes a la tentación de responder con un movimiento brusco, refuerzas la idea de que tu fuerza interior no se ve fácilmente afectada. Considera esta metáfora. Imagina a un arquero experto cuya puntería nunca flaquea a pesar de las ráfagas de viento. La flecha se dispara con precisión y firmeza. El objetivo encuentra su marca porque el arquero permanece centrado. De la misma manera, cuando decides mantener la calma, envías un mensaje silencioso. Estoy en control. Tu control emocional es como la mano firme de ese arquero. Habla más alto que cualquier arrebato y demuestra que eres dueño de tu propio destino. Es natural preguntarse, ¿es realmente posible ser tan inquebrantable? La verdad es que dominar tus emociones requiere práctica constante, como entrenar un músculo hasta que se convierte en algo natural. Cada momento que optas por la calma en lugar del caos construye tu resiliencia emocional. Es similar al ejercicio. Cuanto más practiques la autodisciplina, más fuerte y capaz te volverás. Con el tiempo, desarrollarás una reserva interior de fuerza que nadie podrá agotar. Cuando alguien intenta provocarte para que reacciones, tal vez enviándote un mensaje diseñado para desencadenar una chispa o publicando algo destinado a provocar celos, la tentación de responder puede ser abrumadora. Sin embargo, al elegir el silencio, no solo mantienes la compostura, sino que también cambias la dinámica de poder. Se quedan perplejos preguntándose por qué nada en tu comportamiento delata ni siquiera un atisbo de perturbación. Esta falta de reacción es como un escudo silencioso e impenetrable que protege tu verdadero yo. Hay un conocido adagio que dice que la sangre fría prevalece, y de hecho la persona que permanece tranquila es la que realmente inspira respeto. Cuando eliges deliberadamente no dejar que tus emociones te controlen, te conviertes en un faro de fuerza. Es en esos momentos de calma inquebrantable cuando los demás empiezan a cuestionar sus propias expectativas sobre ti. Podrían preguntarse, ¿cómo puede alguien estar tan imperturbable? ¿Me estoy perdiendo algo? Y esa incertidumbre les obliga a reconocer que tu fuerza interior es algo que no pueden socavar fácilmente. Tu dominio emocional no es un signo de indiferencia. Más bien, es una declaración de independencia del caos de las influencias externas. Le dice al mundo que no te definen las provocaciones fugaces o los contratiempos momentáneos. En cambio, tú defines tu propio valor. Como se suele decir, mis emociones me sirven a mí, no yo a ellas. Esta sencilla verdad te permite vivir la vida a tu manera, sin la carga de tener que demostrar tu valía a nadie a lo largo del tiempo. Mantener esta compostura te transforma en un enigma, en una persona cuya tranquila presencia dificulta que los demás predigan tu próximo movimiento. En esta imprevisibilidad reside el verdadero poder. En lugar de ser un títere de tus impulsos, te conviertes en el dueño de tu propio destino, capaz de dirigir tu vida con un propósito deliberado. Las respuestas tranquilas y mesuradas que muestras no son signos de debilidad. Son la prueba de una confianza profunda e inquebrantable que viene de dentro. Al final, el camino hacia el dominio emocional consiste en recuperar el control de tus reacciones. Se trata de elegir mantenerse firme, incluso cuando el mundo que te rodea parece decidido a sacudir tus cimientos. Cuando puedes mantener la calma ante la provocación, no solo proteges tu fuerza interior,
sino que también obligas a los demás a enfrentarse a sus propias inseguridades. Y ese es un poder que pocos poseen. Ten en cuenta que cada momento que dedicas a reaccionar impulsivamente es un momento perdido en la construcción de una versión más fuerte y resistente de ti mismo. Cuando decides dejar que tus emociones te sirvan, en lugar de lo contrario, desbloqueas un nivel de fortaleza interior que te hace verdaderamente intocable en un mundo en el que tantos se apresuran a revelar sus vulnerabilidades. Mantener la calma no solo es admirable, es revolucionario.